Bueno, mis amados, hoy el Señor eh, nos trae un tema nuevo, aunque pues va totalmente relacionado. Usted sabe, como siempre les he dicho, las escrituras van totalmente concatenadas, van amarradas desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un solo mensaje. Es un mensaje cíclico, es un mensaje que no tiene fin, precisamente porque nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, no tiene ni principio ni fin de día. Él es eterno. Su mensaje es eterno y va totalmente amarrado hacia esa salvación. Todos los temas van relacionados. Estuvimos trabajando nosotros el tema que trabajamos 2 meses, rumores de guerra, lo podemos encontrar ahí en nuestra página de YouTube, en el canal de YouTube, Casa Oración Torre Fuerte Uruguay. Ahí están todas las prédicas grabadas. También quiero darle la noticia que ya hemos podido arreglar gracias al hermano Oscar Martínez. Eh, ya hay música en la página web nuestra www.casaoraciontorrefuerte.com. Ya ustedes abren y dan clic y ahí tienen música 24/7 para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Para cuando vayan manejando, cuando estén a veces en la oficina haciendo un trabajo, en casa haciendo el oficio o simplemente descansando en casa. Ahí tienen música 24/7 para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, www.casaoraciontorrefuerte.com. Entren allí y ahí encuentran nuestra emisora. Bueno, mis amados, les decía a ustedes que todos estos temas están totalmente relacionados. Me he encontrado con una parábola espectacular, como todas las parábolas que el Señor nos ha traído para la enseñanza de este mensaje de salvación, que es sobre el trigo y la cizaña. Esta predicación se llama Trigo y Cizaña. Eh, yo he hecho en otras ocasiones, muchos años atrás, estoy hablando de que 14, 15 años, una vez hice una prédica sobre el trigo y la cizaña. Y oh, sorpresa, me puse a revisar qué día los mensajes, porque también a veces yo me retroalimento, miro los mensajes que se han grabado y aprendo mucho porque también aprendo de lo que el Señor envía por medio de mí y he corregido una cantidad de cosas. Y yo sorpresa me encuentro con este mensaje de trigo y la cizaña y el Señor es tan bello, tan hermoso. Oré, le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no hacer lo que yo quiero hacer, sino siempre tu voluntad. Muéstrame que puedo hablar a la congregación. Y, y me pone trigo y cizaña y me fui a mirar. Cuando lo hermoso el Señor abre y me muestra que más allá de otros temas que se han predicado en todo el mundo sobre el trigo y la cizaña, sobre esta parábola, lo que no había entendido yo, lo entendí ayer y hoy en el sentido de que lo que me está hablando el Señor aquí es sobre el bien y el mal, mostrándome que el bien y el mal siempre van a estar de la mano en el sentido de que siempre van a estar ahí paralelamente. Pero lo más profundo de eso es llevarme a la misericordia, a mostrarme una cantidad de cosas espirituales para beneficio nuestro como creadores. Eso es lo más hermoso, porque, porque ese mal que está allá al lado, lejos de, mm, de causarme, entre comillas, mal, es algo que me beneficia en el sentido de la obediencia en el Señor. Es como tener esa oportunidad de yo poder hacer mi práctica de seguidor del Señor Jesús, donde mi praxis se lleva a cabo allí
para poder yo pasar ese test, esos exámenes que el Señor nos pone, esas pruebas, para que nuestra fe sea cada vez mayor. Porque la Escritura ya nos lo ha explicado, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿cierto? No lo podemos agradar si no tenemos fe. Y lo hermoso es que por medio de este mensaje vamos a aprender esas cosas, a ver la misericordia de Dios por medio de este mensaje. Siempre les recomiendo, siempre les voy a recomendar que cuando ustedes tengan una lectura de algo que no entiendan, váyanse siempre 2 capítulos o un capítulo atrás del capítulo que se está teniendo duda, o vayan adelante unos capítulos que ahí está toda la respuesta de lo que nosotros estamos preguntando a veces al Señor, y Él nos tiene las respuestas allí, están plasmadas totalmente ahí. Por esa razón, quiero volver a que nosotros nos alineemos y entendamos cuál es el propósito de las parábolas. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 10. Ya, tenemos ahí todos. Dice la escritura. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué usted le habla en parábolas a la gente? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ojo que aquí hay una verdad muy clara para todos nosotros. Para la honra y la gloria del Señor Jesús, el Señor nos está confirmando hoy que los misterios del reino de los cielos se nos ha dado a nosotros. ¿A quiénes? A los que creemos en el Señor Jesús, a los que lo seguimos, a los que lo esperamos, a los que nos apartamos para Él, a los que lo obedecemos, a los que nos arrepentimos del pecado, a los que perdonamos. A nosotros nos es dado saber estos misterios, pero para los que están en el mundo, en el pecado, porque usted y yo también estamos en el mundo. Eso es lo que tenemos que empezar a alinearnos hoy, entender, porque hay una cantidad de seguidores del Señor Jesús que se vuelven extraterrestres, en el sentido de que levitan tanto que no se dan cuenta que también estamos en el mundo. Lo que pasa es que el Señor me va a mostrar hoy el mundo donde quiénes son el trigo y quiénes son las cizañas en el mundo. ¿Estamos? Dice 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiero que entiendan bien que aquí también el Señor se está refiriendo en la medida en que nosotros conozcamos cada vez más del Señor, se nos va a exigir más, se nos va a dar más. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. A los que no quieren, pues no. Al contrario, se les quita para darle a los que quieren. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No han querido que el Señor los sane porque están ciegos, porque están sordos, porque están mudos, espiritualmente hablando. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque vemos, y nuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire qué parte tan hermosa esta parte final. El Señor les estaba diciendo que ellos eran doblemente bendecidos. ¿Por qué? Porque pudieron ver, escuchar a nuestro Creador, pudieron de primera plana escuchar el mensaje de salvación del mismísimo Creador hecho carne, y sin embargo cerraron sus ojos para no verlo, cerraron sus oídos para no escucharlo, cerraron su boca para no llevar su mensaje, y sus corazones se endurecieron como piedras. Entonces, por esa razón, el Señor les hablaba en parábolas. Y lo más hermoso, Él sabía que la mayoría de nosotros tampoco podríamos entender esas parábolas. Y Él se las explicaba a los discípulos. Y hoy nos las dejó plasmadas aquí para que nosotros las entendamos, porque nosotros estamos abriendo este libro que nos limpia, este libro que nos sana, porque es la palabra del Señor, es su palabra la que nos limpia. Y por esa razón también se nos ha revelado a nosotros esto, porque estamos en la búsqueda del Señor. Con ese orden de ideas, antes de llegar al trigo y la cizaña, el Señor nos muestra una parábola antes que también ha arrojado varias prédicas y que en un futuro traeremos para hacer otra enseñanza especial con la parábola. Pero quiero esta parábola del sembrador llevarla como la base para la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Entonces, vámonos a Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Al Señor ya en este tiempo le tocaba desde una embarcación en el mar y la gente en la playa, por la cantidad de gente que lo seguía y lo atiborraban, y era a veces muy difícil poderse mover en medio de tanta multitud. Tomó la opción de hacerse en una barca allá en el mar y ellos allá en la playa. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. ¿Por qué le hablaba por parábolas? Ya sabemos, porque la mayoría de ellos, los que estaban allí, no querían oír. Y ojo, que es ahí donde empieza este mensaje a enseñarme. Este mensaje empieza a mostrarme que el Señor, sabiendo que ahí había gente que no quería escuchar, y nos estaba diciendo que por medio de las parábolas era para a quienes Él les iba a revelar sus misterios, porque se nos había dado eso a nosotros y a ellos no. Ya me estaba mostrando que el Señor no hace acepción de personas. Tenemos que tener claridad, y por ende nosotros tampoco debemos hacerlo. Todos, tanto malos como buenos, el único que puede dictar un juicio es el Señor Jesús. Nadie más. Partamos desde ahí, ya vamos a empezar con eso. Entonces dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte de esta semilla cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron a la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Dice el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, como ya vimos, el Señor nos mostró que a nosotros se nos es dado saber los misterios del reino por medio de las parábolas, a los demás no. Entonces es aquí cuando Él viene y explica esta parábola. La explicó y la dejó aquí explícita. Mateo 13:18. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí ve el Señor cómo es de bello? Dice aquí el Señor que este es el que fue sembrado junto al camino. Ya me está hablando que esa semilla, ¿sí? Es esa palabra que se sembró a una persona. Y aquí está hablando que esa persona forma parte de esa semilla, es una siembra que se plantó en un terreno espiritual y me está diciendo que esta es la persona que fue sembrada en el camino. ¿Cuál? Aquella que vinieron las aves y que se comieron o que la gente las pisotea porque estaban ahí al lado del camino. Es aquella persona que oye esta palabra del Señor Jesús y no la entiende. ¿Por qué? No la entiende. Porque no quiere, porque está más ocupado con otras cosas, porque dice soy ateo, yo creo a mi manera, por cualquier motivo dice, no la entiende y viene el malo, viene la palabra malo. Tengamos muy en cuenta eso porque es aquí donde empieza a formarme la base del tema de hoy. Dice el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es esa parte donde el Señor dice que cayó en pedregales, dice, no había mucha tierra, en las piedras hay un poquito de tierra, y hay esa semillita por el agua y la acción del sol y lo demás, trata de crecer, pero como no tiene raíz, el sol la seca. Y el Señor nos hace un símil y comparación al decir que es esa clase de persona en la congregación, o en la familia, o en el trabajo, o los conocidos que nos rodean, dicen que es una persona que recibe la palabra con gozo. Chévere, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer, a mí me encantaría. Ay, hermanita, gracias por invitarme, me encantó muchísimo. Esas canciones me tocaron, me hicieron sentir, lloré y todas esas cosas, ¿cierto? Mm, pero la mayoría de ellos vienen con la intención de buscar que el Señor me resuelva el problema, que me pague la renta, que me dé trabajo, que me consiga un esposo, una esposa, que mi novio vuelva. Entonces, cuando entramos con esa intención, somos como esas
esa semilla sembrada en una roca que no tiene base, porque la base sólida de un seguidor del Señor Jesús es entrar a una congregación, en la búsqueda de las cosas del Señor para hacer la voluntad del Señor, no la mía, porque el Señor ya sabe qué necesitas. Entonces, cuando yo voy a una congregación o voy en la búsqueda de mi Señor Jesús, es para aprender de Él, para hacer la voluntad de Él. ¿Qué es lo que el Señor, que el Señor me muestre qué es lo que necesito hacer para Él, qué es lo que Él le place que yo haga? No que el Señor haga lo que yo quiero y lo que a mí me place. Totalmente diferente. Entonces, como no me llegan las cosas porque fui a la iglesia y pienso que es mágico, que todo es como magia y las cosas se me van a solucionar. Entonces me aburro, vienen los problemas, viene la aflicción y muchos de ellos, se están dando con estas personas. Si usted sigue andando con estas personas, entonces usted no tiene esto, no tiene lo otro, entonces por agradar a los demás, me salgo mejor para no tener problemas. Es esas personas, dice la escritura. Pero dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es aquella persona que lleva años en la congregación y no da ni un fruto, cero frutos, porque ya a más a largo plazo están esperando siempre que, que el Señor, igual que todos los demás, me haga todas las cosas a mí y ya pienso que yo me lo merezco porque llevo bastante tiempo, yo he sido una persona recta, Señor, igual que el hipócrita aquel que decía yo diezmo todas las semanas, yo ayuno, yo no soy ladrón como este. ¿Se acuerdan de esta persona? Empezamos a mirar por el hombro, a creer que tenemos derecho a que el Señor me dé todo lo que necesito y empiezo a fundamentar todas mis cosas en el dinero, en la ansiedad, en, en la ropa, en la comida. Si no tengo para comer, me empiezo a desviar y sigo con el Señor, pero no doy fruto, no doy testimonio de mi vida en el Señor. Por eso más adelante de esto, en Mateo, más atrásito de este capítulo, en Mateo capítulo 6, el Señor nos muestra claramente que habla sobre el afán y la ansiedad y habla sobre ese afán que tenemos de conseguir dinero, como, como que para nosotros el lograr llegar a esa etapa de tener ese ahorro gigante, esa libertad económica, porque la lucha de todo ser humano es buscar su libertad económica, más cuando hoy ustedes abren en internet a todo momento la gente es cómo ganar $10,000 en una hora, cómo ganar $20,000 y que haga, y entonces la gente anda en ese afán. Entonces, ¿qué pasa? Mi vida como seguidor del Señor Jesús se vuelve infructuosa. No hay frutos. No hay frutos. No tengo testimonio para darle a una persona, decirle a una persona, confía en el Señor. Cuando yo no estoy dando frutos en eso, ¿cómo le voy a pedir a otra persona que confíe en el Señor si los frutos míos no son esos? Estoy angustiado, estoy en el afán, en la búsqueda de la libertad económica, en vez de buscar mi libertad espiritual, sentirme libre, no esclavo del pecado. Entonces, mire lo que viene de ahí atrás para lo que el Señor nos va a traer aquí en este momento. Yo quiero que entendamos que el Señor lo que nos quiere empezar a enseñar hoy es que en este mundo crecen juntamente el bien
y el mal. Juntamente, en este plano terrenal, el bien y el mal están de lado a lado. No todo es bueno, ni todo es malo. Los que amamos al Señor Jesucristo compartimos esta tierra con personas que han elegido hacer el mal y vivir en la oscuridad. Acuérdese que el Señor allá nos mostró en las Escrituras y le dijo, yo pongo frente a ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Y el Señor nos dijo, nos dio una orden, nos dijo, escojan pues la vida. Él no nos preguntó, ¿será que qué quieren escoger, muchachos? Y es donde la gente mal informada dice que no, que la gente tiene libre albedrío de hacer lo que ellos quieren. Y no es así. Se hace es la voluntad del Señor Jesús. ¿Y quién hace la voluntad del Señor Jesús? El que lo sigue. Y el que no sigue al Señor Jesús no hace la voluntad del Señor Jesús. Y no es que tenga libre albedrío, es rebelde. Y el Señor me puso a escoger la vida. Y ustedes y yo escogimos la vida. Los que no quieren, escogieron la muerte, el mal. Entonces, por esa razón, todos nosotros los que decidimos amar a Cristo, seguirlo, ¿cierto? Estamos compartiendo el mismo espacio con aquellos que decidieron andar en tinieblas. Mateo 5, 38, 48. Disculpen, mis amados. Antes de ir a esa cita de Mateo 5, 38, yo creo, sigamos aquí la línea que veníamos en Mateo 13, que estábamos leyendo la parábola de sembrador, e inmediatamente viene la parábola del trigo y la cizaña. Vámonos a Mateo 13, 24, por favor, discúlpenme. Entonces, aquí el Señor acaba de ubicarnos y mostrarnos que hay una cantidad de personas que han recibido la palabra, que todos han oído del Señor, que nadie tiene excusa. Porque no había yo terminado todavía, porque estaba hablando sobre el que fue sembrado entre espinos. Pero mire lo que viene en el versículo 23 del capítulo 13, terminando la parábola del sembrador, que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ojo, esto es importantísimo, como va a culminar, porque es el enlace de la otra parábola. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, las personas que verdaderamente están escuchando al Señor son las que damos frutos. Preguntémonos allá en casa, preguntémonos a cada uno de ustedes, de nosotros, ¿estamos dando fruto? ¿Sí estoy siendo fructífero en este caminar del Señor Jesús? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy llevando su mensaje? Pueda que no vaya a predicar puerta a puerta o alguna persona, pero con el solo hecho de cómo me vean con mi comportamiento, cómo hablo, cómo me expreso, cómo vivo, eso da testimonio del Señor Jesús en mi vida. Entonces, la palabra es clave, dice que el que está bien sembrado en tierra fértil, esa semilla tiene que dar fruto. Ese seguidor del Señor Jesús tiene que dar sí o sí fruto. ¿Por qué les digo eso?
porque la palabra me va a enseñar que el trigo y la cizaña son dos plantas. ¿Mm? La una da fruto y la otra no da fruto. Vea cómo viene entrelazado. Mateo 13:24, para la parábola del trigo y la cizaña, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí está hablando de una persona que es una buena semilla, un buen creyente, ¿cierto? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vea que aquí vuelve el Señor y nos está hablando sobre lo que es velar, lo que es estar pendiente de las cosas. Velar significa estar esperando al Señor con las velas abiertas cuando venga ese viento a llevarnos hacia Él. Significa que debemos estar alertas, que no nos dormamos en las cosas del Señor. Por eso dice aquí que vino el enemigo. ¿Cuándo viene el enemigo? Cuando usted se descuida. Cuando usted se descuida viene el enemigo y viene y le sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bien, eh, el trigo, ¿quién me dice qué es el trigo? O sea, explíqueme qué produce el trigo, cuéntenme, ¿alguien me puede decir para que nos pongamos de acuerdo? ¿Qué es el trigo? El trigo es una planta, se llaman gramíneas, pero lo que produce es una semilla de la cual obtenemos la harina con la cual se hace el pan y se hacen muchos alimentos y se procesan muchos alimentos nutritivos. Ese es el trigo. Muchas gracias, mi hermano. El trigo es eso, es una planta que me da frutos para yo poderme alimentar, produce todos estos alimentos y cosas para hacer harinas, para hacer panes, para hacer todas estas cosas. Era muy, muy, muy utilizado en esa época y hoy día se utiliza. Desafortunadamente ha sido manipulado con químicos y demás que ya no es tan saludable como en la época del Señor Jesús, como lo es ahora, que es prácticamente se ha formado casi un veneno para nuestro cuerpo. Entonces, y muestran la cizaña. La cizaña es una planta que es maleza. Una maleza es algo que nace y que malogra los campos. Por ejemplo, hay maleza en el pasto, nacen otras cosas que lo hacen ver, hay que podarlo. En otras plantas lo mismo. La cizaña tiene una característica. En su estructura tiene la misma construcción que el trigo. Son idénticos, parecen hermanas gemelas. El trigo y la cizaña parecen gemelos. Son idénticos. Son idénticos. Entonces, mira, vamos a seguir y la palabra me va a enseñar aquí, me va a seguir mostrando qué es lo que me quiere enseñar acá el Señor. Dice la escritura, eh, Mateo 13:26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esto que está hablando aquí el Señor me está ilustrando demasiadas cosas. Una de las primeras es que el Señor Jesucristo me está hablando sobre la segunda venida. Está hablando de cómo van a ser las cosas cuando Él venga. Y aquí más adelante habla en Mateo 25, en el juicio de las naciones. Nótese que dice que va a apartar a la izquierda a los cabritos y a la derecha sus ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Las ovejas son las que escuchan la voz de su pastor. Los cabritos no. En el juicio de las naciones. Entonces dice que deben crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Es cuando se recoge la cosecha, es cuando Cristo viene. Es cuando Cristo va a venir, ¿cierto? Y entonces, para que entendamos quiénes son los segadores, quién es el sembrador, quién es ese... los hombres que vinieron, el enemigo, todo esto, el Señor nos lo explica más adelante en las escrituras. Aquí ven que le digo, nos vamos para Mateo 13:36. El Señor nos explica la explicación, nos enseña por medio de la explicación de esta parábola a la pregunta que también le hicieron los discípulos anteriormente. Y acá llega el Señor y le dice, Mateo 13:36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice así, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mire la explicación. La explicación acá el Señor me está mostrando claramente que el que siembra la semilla, la buena semilla es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, los que obedecen al Señor, los que lo siguen, los que lo escuchan, los que se arrepintieron de su pecado. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, los que van a recoger, son los ángeles, ¿cierto? Entonces, miremos aquí en las escrituras
la cizaña son los hijos del maligno. Juan 8, 43, 44. Dice la escritura, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El Señor pregunta, ¿ustedes por qué no entienden mi lenguaje? Y él le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Él mismo le pregunta, él mismo le responde, porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras del Señor, o sea, del Señor Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, es para que entendamos la explicación de esa parábola de la cizaña, y el Señor nos va a abrir un poquitico más esto. Dice que el campo es el mundo en esta explicación. Eso está en Juan 15, 19. Dice desde el 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso es que viene la persecución, porque el mundo nos aborrece a nosotros. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la parte del mal, a la parte de la cizaña, porque somos trigo, porque damos fruto. ¿Sí estamos entendiendo? Mateo 24:31 dice la escritura que en la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña dice que los segadores en la explicación son los ángeles. En Mateo 24, que habla sobre los tiempos finales, que hablan sobre el día postrero, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron sobre los tiempos finales, aquí la escritura me muestra lo que el Señor explicó en la parábola del trigo y la cizaña cuando les dijo que los segadores eran los ángeles. Dice aquí en Mateo 24:31, 24:29 al 31, para que entendamos bien esa parte que el Señor nos dijo allá en la parábola del trigo y la cizaña, que los ángeles son los que van a hacer la recolección de esa semilla, de la siega. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación, de todo eso que ya vimos en la prédica pasada, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vimos en la parábola que el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo
hasta el otro. La misma escritura con todas estas citas me amplía más la explicación de nuestro Señor Jesucristo con referencia a esta parábola. Entonces, nos vamos a ir, ahora sí que les había dicho a ustedes, a Mateo 5, 38, 48, porque empieza a explicarme mi Señor amado que esta parábola me está dando una invitación grandísima a que yo tenga misericordia de las personas que no están alineadas con el Señor Jesús, aquellas personas que son cizaña. Que no dan fruto bueno. El Señor en ninguna manera nos está mandando a juzgar a nadie, a señalar a nadie. Al contrario, Él es tan misericordioso que por medio de esa maldad que tenemos al lado, es que nosotros podemos acercarnos más a nuestro Creador. No haciendo el pecado de ellos, no aplaudiendo el pecado de ellos, no revolcándome en el lodo con ellos, en el sentido de que así como el Señor un día tuvo misericordia de ti cuando eras cizaña, tú tengas misericordia de aquellos por si el Señor los saca de allí. Él tiene el poder de hacer que las piedras hablen. Él tiene el poder de hacer que esa cizaña se convierta en trigo. Que si ya no quieren, que si siguen en rebeldía, ya el Señor nos ha estado mostrando cuál es el fin de todas esas cosas. Entonces, vuelvo y les digo a ustedes que el Señor nos va a enseñar aquí que dentro de esa cizaña que significa maldad y ese trigo que significa el bien, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, sobre todo en mi vida como seguidor del Señor Jesús. Dice Mateo 5, 38 al 48. ¿Qué título tienen ahí? ¿Quién me puede decir el título que tiene ahí? Enseñanza de Jesús sobre la venganza, tío. ¿Y qué otra? Qué otra? Muy bien. Me gusta ese. ¿Cómo? El amor hacia los enemigos. Muy bien. Me encanta, Emily, esa traducción que tiene ahí. ¿Qué tienes ahí? Enseñanza sobre. Enseñanza de Jesús sobre la venganza. Muy bien. Gracias. Y como dice mi suegra, el amor hacia los enemigos. Tiene que ver muchísimo. Es casi prácticamente el mismo título, dicho en diferentes palabras. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Anteriormente, ustedes pueden ir y revisar allá en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20, en Deuteronomio 19:21, que habla sobre esta ley de ojo por ojo y diente por diente. Ustedes lo van a leer en casa. Yo les explico acá un momentico. Constaba de que si yo accidentalmente o deliberadamente mataba una vaca de mi vecino, el vecino tenía derecho a venir a matarme una vaca a mí. Pero él no tenía vaca, entonces me hacía cualquier otro mal. Y sucedía que si alguien en una pelea mataba a una persona y era el hijo de fulano, ese fulano venía y mataba a un hijo del otro. Así estaba la cosa. Así era antes. Y dice, Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y aparece aquí la cizaña. ¿Sí? ¿Para dónde nos está llevando el Señor sobre esta parábola?
No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quiero que entiendan de una vez por todas que el Señor no está hablando que usted lo cojan de ring de boxeo. No, el Señor no está diciendo que lo colocan ahí de tula, de boxeador, para que le den y le den y le den. Eso no quiere decir. Lo que nos está invitando el Señor aquí es amar a los enemigos. ¿Y qué pasa? Es evitar a toda costa las contiendas, las peleas. No estamos llamados a estar peleando con esas cosas del mundo. Cuando yo tengo que poner mi mejilla, dice aquí, si me han herido, cualquiera que me hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Significa que des un giro y te vayas. ¿Después de qué? Desde que ha pasado una cantidad de cosas como estas. Mira, dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entrégueme su saco. Yo le doy el saco y tenga mi camisa y mi corbata. Ya. El que quiera ponerte a pleito, dice, y cualquiera, 41, que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Por dónde va el mensaje de la cizaña y el trigo? Muchas congregaciones, llega un hermano y tiene algún error, se fue de la congregación y se convierte en malo. Él es el malo. Todos los de la congregación son los buenos. El que fue el malo. Y empezamos a decir, es que ese no era trigo, era cizaña. Y empezamos a juzgar. Y empezamos a actuar de cómo era anteriormente las cosas cuando el Señor dijo, oísteis que fue dicho. Cuando dice, oísteis que fue, ya no. El Señor está diciendo, ya no es así. Yo estoy aquí y las cosas son las siguientes. Todo el pecado de ustedes va sobre mí. Todo el acta de decretos que estaba en contra de ustedes, yo las clavé en el madero. Ya ustedes no necesitan entrar a lavarse ni que las manos y el sacerdote, y no, tenemos acceso directo a él como sacerdote. Ya no necesitamos a nadie intermediario, directamente a él. Entonces, dice la escritura aquí que cualquiera que te ponga pleito, estamos llamados a ser pacificadores. Allá en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pacificadores porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De dónde aquí que porque un hermano se va de la congregación se convierte en mi enemigo y porque es mi enemigo yo tengo que aplastarlo, tengo que hablar mal de él? Vea lo que me está diciendo el Señor, que no, que dice que antes se decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor dice que no, Él nos dejó, dice, les voy a dejar un nuevo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, el mayor de todos los mandamientos es, oye Israel, nuestro Señor Jesucristo, uno es. Y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. De eso depende todo este mensaje de las Escrituras. Y es ahí
donde entra esta parábola, el trigo y la cizaña, metidos ahí en esos dos mandamientos que me encierran toda la ley y los profetas. Amar a mi Señor con toda mi alma y mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahí no está diciendo que el prójimo mío es el que me ama. Me está diciendo que el que me odia también, o el que yo digo que es mi enemigo, o el que dice que es mi enemigo, yo no lo debo amar. Mire cómo esta parábola me está llevando a otro nivel. Dice claramente Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, porque todo le pertenece a Él, sobre la cizaña y el trigo. O sea, sobre los malos y buenos, ahí dice, y que hace llover sobre justos e injustos, que hace llover sobre el trigo y sobre la cizaña también. ¿Vamos entendiendo? ¿De dónde aquí nos levantamos como jueces? Eso no es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es hacerle caso en todo esto que me está mandando. ¿Que es fácil? No lo es. ¿Que es difícil? Sí y no. Se hace fácil y menos difícil cuando hago la voluntad del Señor Jesús. Cuando me olvido de mí, de lo que quiero recibir y hago lo que el Señor necesita que yo obedezca. Hacer la voluntad de Él. Hacer la voluntad de Él. Es tan hermoso que el Señor me está diciendo claramente que Él hace salir el sol tanto para el trigo como para la cizaña, tanto para los seguidores del Señor Jesús y para los que no lo siguen. Para los que son justos, o sea, los que buscan del Señor Jesús, los que se justifican por medio del Espíritu del Señor Jesús, porque nosotros somos justificados por medio de Él, y los injustos, los que no lo siguen, la cizaña. Y dice aquí en el 46, y nos la pone un poco mejor y nos lo explica mucho mejor el Señor y nos lo baraja más bonito. Dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los malos también hacen lo mismo. ¿No es que usted cree que el sicario, el ladrón, el violador no tienen familia? Claro, los borrachos, los adúlteros, los homosexuales, todos tienen mamá, tienen papá, tienen familiares y aman a alguien. Entonces, siempre van a ver a una persona que es mala que tiene mamá. De hecho, ¿han visto ustedes que a veces una persona cuando va a matar a otro, ora para que le vaya bien para matar al otro? ¿Lo han hecho? Entonces, lo que tiene más mérito, lo que tiene más mérito es que yo ame, ¿cierto? A los que me odian, o al que se levanta como enemigo, o al que yo estoy sintiendo que es mi enemigo, que yo lo ame.
porque para el otro no le interesa eso, es malo. Pero es aquí donde viene el testimonio del creyente, hasta para ese malo, que él sabiendo que él es malo, usted lo está amando, tiene más mérito eso, porque ¿qué mérito tiene amar a mi madre si yo la amo? Por naturaleza, por mi esencia de ser cristiano, de ser seguidor del Señor Jesús. Amo a mi hermana, mi hermano, a mi esposo, a mis hijos, a la humanidad, a la vida, a mi creador, yo los amo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que qué recompensa tiene eso si eso está ya inherente en mí, que hay más recompensa por aquello que me es difícil soltar, pero que voy a soltar para hacer la voluntad del Padre, porque al hacer la voluntad del Padre, eso me va a beneficiar a mí como ser humano. Y ante los ojos de mi Señor, voy a ser una persona agradable, voy a ser una persona que el Señor me va a mirar con ojos de bondad. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los malos también saludan a sus amigos malos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nunca nos va a pedir algo que Él no hizo. Vayámonos a la cruz, vayámonos a ese madero. Horas antes de que lo colgaran en ese madero, por todo lo que pasó, por todo lo que padeció, tanto que lo agredieron, se burlaron, lo arrastraron, lo escupieron, lo patearon, lo flagelaron, se burlaron. Y Él oraba por ellos. Y Él los amaba. Y cuando resucitó, les dio la oportunidad de volver a que lo siguieran y lo escucharan. Él nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Si verdaderamente Él mora en ti y mora en mí, a estas alturas de la vida, si estamos sembrados en buena tierra, tenemos que dar fruto al 100, al 60 y al 30%. De lo contrario, estamos sembrados en espinos, o en el camino, o en las piedras, sin frutos. Trigo y cizaña me está enseñando que siempre va a estar el bien y el mal, van a estar en el mismo mundo, en ese mundo donde el Señor irriga con lluvia, calienta con el sol, da vida, porque el sol es vida. A todos el Señor hace salir el sol para buenos y malos. Dice la Escritura claramente. Ese versículo que estamos leyendo, que acabamos de leer también, ahí en Mateo 5, 38, 48, nos explica que Dios envía bendiciones generales, sol, lluvia, tanto para justos como para pecadores, demostrando su gracia sobre toda la humanidad. Por eso Él dijo allá arriba, están haciendo daño, no estoy diciendo que tengamos que quedarnos a que nos den patas, puño y nos arrastren y nos quedemos ahí. No, el Señor ya lo dijo ahí. Pero si esa persona que me estaba agrediendo de esa manera un día viene y me golpea a mi casa o me llama y descaradamente me dice, oiga hermano, me hace un favor, me puede prestar una plática, es que no tengo con qué comer. Es ahí donde tengo que aplicar todo lo demás que Él me mostró aquí. Entregar
Si necesita mi saco, tenga, abríguese. Si necesita algo de comer, tenga. Yo no puedo negar eso. Y es una manera de amar a ese enemigo. Si estamos entendiendo, ¿verdad? La escritura, alguien me lea, por favor, Proverbios 21, Proverbio 25, 21. Amén, pastor. Gracias, mi amado Giovanito. Cuénteme. Dice la palabra, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Amén. Gracias, mi amado. Si tu enemigo o el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Es literalmente y espiritualmente esto. Literalmente que tiene que darle algo de pan, de comida física, porque tiene hambre. Porque eso va a veces, pues, en el juicio de las naciones, que en otras palabras, el trigo y la cizaña me está hablando del mismo mensaje de las naciones, del juicio de las naciones. Porque el Señor dijo, yo tuve hambre y me diste de comer. ¿Y cuando le di de comer? Cuando le di de comer a ese que se acercó a mí y me pidió de comer y yo le di. Pero además espiritualmente, el Señor dijo, yo soy el pan de vida, quien come de mi pan jamás tendrá hambre. Este es el pan que tenemos que estar también dispuestos a darle a la gente, predicarle. Hay gente que tiene hambre y ustedes no le están dando esto, hambre del Señor y no le estamos dando de esto. El Señor dijo, venid a mí todos los que estén sedientos, que si ustedes beben de mí jamás tendrán sed. Este es el agua de vida. Entonces, literalmente, Proverbio 25, 21 me está diciendo que tanto espiritual como físicamente yo tengo que darle de comer al que tiene hambre. Y espiritual y físicamente yo le tengo que dar de beber al que tiene sed si es mi enemigo. Con mayor razón lo voy a hacer con el que yo amo, el que tengo afinidad. Con él no hay problema. Lo hago con gusto. Y no hay problema, lo decía ella el Señor, que tiene más mérito cuando lo hago con el que me odia o el que es mi enemigo o el que me aborrece. Romanos 12, 20, 21. ¿Quién me dice? ¿Qué me lee? Romanos 12, 20, 21. Amén, pastor. Mi amada Viviana Martínez, de la República de Colombia, Bogotá, Distrito Capital. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Gracias. Mire dónde me está llevando esta parábola del trigo y la cizaña. No es que entonces el hermano fue de la congregación, entonces ellos eran cizaña, entonces eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y empezamos con toda esta palabrería mal ubicada dentro de un contexto que no va. Hasta yo he caído en esos errores. Hasta he caído en esos errores. Pero lo importante siempre es que nosotros sí, en nuestro corazón tenemos una oportunidad con base a estas personas. Y es que a nosotros el pecado nos redarguye, el Espíritu nos redarguye de pecado. Cuando usted está en el Señor, le redarguye de pecado y no lo deja. Esa es la diferencia entre una persona que está en el Señor y una persona que no está en el Señor. No le redarguye el pecado. Por eso está en ese lado de la cizaña.
Los frutos que debe dar una persona es que constantemente tiene que estar velando, tiene que estar mirando en qué está fallando y corregir y no volver a caer en lo mismo. Cuando nosotros nos dejamos vencer por el mal, pues vienen cosas no agradables. Por eso leímos en Romanos ahorita que no nos dejemos vencer por el mal, al contrario, venzamos. Hay que vencer el mal con el bien, porque la escritura es bien clara, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tú tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Para él eso va a ser juicio para él, no para ti ni para mí. Es juicio para esa persona cuando tú, porque cuando habla de fuego, eso significa castigo. Voy a amontonar más castigo sobre él que él sobre mí. ¿Cuándo? Cuando yo le doy lo mejor que tengo. Y es ahí donde también estoy predicando, estoy dando fruto de que el Señor mora en mí. Este mensaje está muy hermoso. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar dentro de 8 días para que pues el Señor por medio de esta parábola nos siga trayendo esa enseñanza tan hermosa de tener misericordia, de saber que esa gente que está allá como cizaña en el mundo, además el Señor le da sol igual que a ti, que a mí, le da lluvia igual que a ti, que a mí, trae bendiciones. Y es otra parte donde nosotros dentro de 8 días vamos a empezar a trabajar, porque hay veces que nos molesta que yo estando en el bien, que yo voy a la iglesia, que estudio la palabra, que ayudo, y a esa persona que está allá en el mundo, que es cizaña, le va bien, le va mejor que yo. Y es donde vienen otros problemas que, que atentan contra la paz espiritual del seguidor del Señor Jesús por no manejar bien esas cosas. Y el Señor me va a mostrar bíblicamente que no debemos preocuparnos por eso, que ellos ya tienen su paga. Así que en la voluntad del Señor Jesús nos vemos dentro de 8 días, seguimos desarrollando este mensaje de salvación, trigo y cizaña. Que tengan un excelente fin de semana, mis amados. Bueno, muchas bendiciones.